Buenos días, estimados alumnos. Esta mañana voy a explicar un poco la clase, tomando en cuenta que estamos trabajando con el resumen. La primera técnica que trabajamos la clase anterior fue la técnica del subrayado, que es muy importante para elaborar los resúmenes de manera tradicional. Trabajamos que el concepto de resumen es, podríamos decir, una presentación corta de un escrito, pero que para ello necesitamos subrayar las ideas principales. Nosotros en este proceso de práctica trabajamos con los pasos para elaborar un resumen. Los pasos para elaborar el resumen es una lectura general, una lectura atenta, un tercer paso el subrayado de las ideas principales, un cuarto paso la transcripción de las ideas principales y después de transcripción corregir el escrito para tener nosotros listo nuestro resumen, tomando en cuenta las ideas principales que subrayamos. Posterior a eso se hace la síntesis, que es la idea principal de todo el texto, en donde nosotros nos planteamos, ¿verdad?, una reducción mínima a una oración corta. También hoy vamos a introducir el tema, el resumen, con la técnica de los esquemas. Los esquemas son representaciones gráficas de un texto. Estas representaciones gráficas, ¿verdad?, tienen diferentes formas de expresión. Tenemos el esquema de llaves, tenemos el esquema de barras, tenemos el esquema de flechas, tenemos el esquema ramificado mapa conceptual, tenemos el esquema radial, tenemos el esquema mixto que les puse ahí en la infografía y se refiere a los esquemas numéricos y alfanuméricos, ¿verdad? Y también el esquema de columnas, que se utiliza de acuerdo a las necesidades de resumir un texto. Hoy lo que me interesa es retomar que en la página 17 de su material de estudio inicia una lectura que se llama Los mendigos. Aquí se les plantea en la página 17 el primer paso, que es una lectura general y una lectura atenta, en donde ustedes pueden buscar algunas palabras que tienen dificultad. El paso 2 que se les presenta empieza prácticamente en la página 18, en donde se les presenta el subrayado de las ideas principales de cada uno de los párrafos, ¿verdad?, como modelo que ustedes van a seguir en su texto, en su ejercicio práctico. Ahí nosotros tenemos que esta lectura está constituida por 7 párrafos y en los 7 párrafos se fue redactando, se fueron resaltando, en rojo lo más importante. En esta lectura no hay ideas principales directas de presente. Las ideas están regadas, o sea, son implícitas, pero allí aparecen los elementos que la constituyen. Una forma fácil de encontrar la idea principal es preguntarnos de quién se habla o de qué se habla y qué se dice de lo que se habla o de lo que se expresa. Por ejemplo, en el primer párrafo, ¿de quién se habla? Se habla de algunos ayuntamientos españoles. ¿Y qué se dice de los ayuntamientos españoles? Que aplicarán medidas para acabar con la mendicidad. Y esa medida es cobrar 500 euros. Ahí nosotros tenemos la respuesta, ¿verdad? En el párrafo 2 dice yo creo. ¿De quién se habla? El autor es quien habla. ¿Quién dice o qué dice? Que la medida es adecuada. ¿Por qué esa medida es adecuada? Dice el autor. No respetan lo suficiente a los demás ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que opina el autor. En el tercer párrafo, ¿de quién se habla? Se habla de una plaza. ¿Y qué se dice? Que existen tipos de esta clase. Y esos tipos, ¿a quién se refieren? A los mendigos. Y después nos caracterizan los mendigos que van sucios, que mienten, que piden dinero y es para tomar tragos. También nos dice de que no colocan los envases en su lugar, ¿verdad? En las papeleras específicamente. Aquí podríamos decir
que está la aclaración. Después dice de que la medida caritativa tiene inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Los mendigos no tienen un lugar fijo. O sea, ¿de quién se habla aquí? De la medida caritativa. ¿Y qué se dice? Que hay inconvenientes. ¿Y cuáles son esos inconvenientes? Los mendigos no tienen un lugar fijo donde vivir. También no se les puede obligar a hacerle frente al castigo. No llevan dinero. ¿Para qué? Para afrontar la responsabilidad. Entonces, así sucesivamente, nosotros vamos marcando en cada uno de los párrafos las ideas o las palabras que construyen la idea principal. Ahí la tenemos nosotros. Y después viene paso 3 en la página 19, que dice esquematización de ideas principales. Aquí me refiero a la transcripción a su cuaderno o a sus apuntes de las ideas principales de cada párrafo de manera ordenada. Y ahí la tienen construida en la página 18. Tomando en cuenta esa transcripción que yo le hice, planteamos un modelo de esquema numérico para que miren, ¿verdad?, cómo, tomando en cuenta las ideas principales, yo puedo hacer un esquema numérico. Y ahí lo tienen, el 1. Algunos ayuntamientos multan a los mendigos, párrafo 1. Párrafo 2, opinión favorable del autor hacia la medida. Ahí tenemos párrafo 2 y párrafo 3. Ahí dice justificación. ¿Por qué la medida? Falta de respeto y molestias a los ciudadanos. Y después viene la experiencia, que van sucios, que mienten, que se emborrachan. Ahí tenemos el 2.1 y 2.2. Tercero, los inconvenientes de la medida. Ahí tenemos, los mendigos no suelen tener un domicilio fijo. Consecuencia, algunos ayuntamientos no aplican sanciones, ¿verdad? Ahí nosotros podríamos colocar también cuáles son nuestros otros inconvenientes, que no se les aplica sanciones, y el otro inconveniente, que no cargan dinero para pagar su responsabilidad. Ese podría ser el 3.3, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden colocar. Y después decimos, se ha de buscar alguna solución para erradicar la mendicidad, párrafos 6 y 7. ¿Cuál es la solución? Necesidad de eliminar la mendicidad porque son sucios, alcohólicos e incumple con las multas. Ahí les puse, ¿verdad?, un esquema tomando en cuenta el subrayado de ideas principales. Posteriormente viene en la página 20 el resumen, que se los planteo ahí, tomando en cuenta el subrayado de las ideas principales, así como también la síntesis de la lectura. Ahí la tienen. Algunos ayuntamientos españoles han decidido tomar medidas para sancionar a los mendigos, ya que estos agobian a los ciudadanos, son sucios, borrachos y malos pagadores. Ahí tenemos la idea principal de toda la lectura. De eso habla la lectura. Y después viene que porque es un resumen bueno. Y después viene un ejemplo 2, ¿verdad?, que nos determina en la página 22, igual, ideas principales que se determinan o se subrayan ahí para construir un esquema que les planteo allí. Este esquema está incompleto y está, ¿verdad?, después de la lectura, para que ustedes, tomando en cuenta lo subrayado, lo terminen, ¿verdad? Lo terminen como una práctica, ¿verdad?, tomando en cuenta ese subrayado que yo les realicé. Ya después vienen en la página de 24 los ejercicios. Estos ejercicios, si van a ser calificados, va a costar 10 puntos. Este trabajo va a ser en grupo de 4, no más, ¿verdad? Y ahí tenemos que ustedes van a leer con atención cada uno de los textos, van a subrayar las ideas principales en cada párrafo. Tomando en cuenta esas ideas principales, van a elaborar su bosquejo. Después del bosquejo van a hacer el resumen. Después del resumen, la síntesis. Igual al ejemplo de los mendigos, van a construir todo su trabajo, ¿verdad?, para que nosotros tengamos nuestra calificación. Recordemos que en la clase no vamos a tener exámenes. La forma de participar es cumpliendo con nuestras tareas.
de manera sistemática. Buenos días, jóvenes.